Uruguay en 15 años perdió el 40% de la producción familiar, que son los pequeños productores, que son los que producen comida real. Dentro de ese núcleo tan chiquito del productor familiar están los productores agroecológicos, que son el 1% de toda esa producción familiar. Producir agroecológico, no solo los frutos nativos, sino todo lo que se planta acá, es parte de nuestra forma de vida, de nuestra ideología. No encuentro otra forma de pensar en producir un alimento que no sea de esta forma. El exterior lo que me enseñó fue vivir diferente, porque yo en realidad ahí tenía 21 años, era madre, y ahí fue como todo el cambio de cabeza, de la preocupación de dónde venían los alimentos, qué le iba a dar a Lautaro cuando dejara de tomar teta y tuviera que comer su primera fruta. Y después el origen de los alimentos nunca me lo había planteado. Cuando empecé a estudiar gastronomía, nosotros usábamos cosas que venían de muchos otros lugares y no de Uruguay. Ese despertar con la comida fue a través de la maternidad. Cuando tenés una ideología de un mundo mejor, el medio ambiente tiene que estar dentro. No podemos hablar de una economía o un socialismo o una forma de compartir y de convivir en comunidad sin tener en cuenta el medio ambiente donde vivimos. Entonces, no fue solo un despertar en búsqueda de un alimento más limpio, sino de una conciencia política mayor. Siempre milité y ahí conocí a mi compañero y siempre trabajamos en eso, ¿no? Volver siempre estuvo en los planes. Los planes nunca fueron quedarnos. En el momento que empezaban a crecer los chiquilines, ya teníamos a Tabaré también, que tenía 1 año más o menos. Dijimos, bueno, o volvemos o nos quedamos, porque Lautaro va a cumplir 11 y después no lo vamos a poder mover, porque ahí vamos a tener que contar con su opinión. Era el momento, o volvíamos en ese momento o nos quedábamos. Y volvimos. Producir agroecológico para mí no es lo mismo que producir orgánico. Yo puedo producir de forma orgánica 5 hectáreas de lechuga. No le pongo ni un solo agrotóxico, pero estoy haciendo un monocultivo de lechugas. Agroecológico es una conjunción. Yo no produzco solo lechuga, tengo que producir otras cosas. Tiene toda una cadena, tiene todo como una biodinámica de lo que es el campo. No es solamente planto esto, saco, lo repongo, no, sino que tiene todo como una vida en conjunto. Este guayabo tiene unos 4 años más o menos, pero viene bien, está bien sano. Y si por árbol de 4 años da esta cantidad, que serán unos 4 kilos capaz, porque ya es la tercera recolección en el árbol, en esta cosecha, vamos bien de cantidad y de calidad de fruta y de sanidad, perfecto.
Yo creo que cada persona puede aportar algo. No es necesario que todos nos convirtamos en productores agroecológicos. Digo, cada uno en donde vive y en lo que hace puede aportar. Mi forma de aportar, porque elegí esta forma de vida, es esta. Pero capaz que si viviera en la ciudad, sería comprar estos productos o compostar lo que pudiera o ahorrar la energía que pudiera o el agua, ¿no? Y no contaminar. La chacra es autosustentable porque produce su energía, aportamos toda nuestra energía a la red y luego quitamos la que necesitamos. A veces aportamos más de la que la necesitamos y en invierno capaz que sacamos más de la que aportamos. El poder va a ser dentro de poco el producir energía y el tener agua. Si vos producís tu energía y tenés tu agua, podés producir tus alimentos y es como ser un poco independiente, ser un poco libre de este sistema. Cuando volví me llegó una sorpresa con el tema de la gastronomía en sí, porque yo me fui en el 95 y no había nada con los frutos nativos que eran nuestros, ¿no? Había mucha arándano, mucho salmón, mucha pimienta de no sé de dónde se te ocurriera, pero no había nada de productos nativos. Entonces, por eso la investigación primero fue buscar la fruta, dónde se encontraba, quién la plantaba, dónde se podía conseguir, y al principio era salir al monte, a algún jardín, algún vecino que tuviera una pitanga, un guayabo. Como que también se perdió esa tradición de que antes estaban presentes en algunas dulces o en algunas postres y ahora a esta altura no estaban, como que era como un rescate de lo poco que había también. Porque si entras a buscar en la historia, guayabo, estaban en todas las casas de campo viejas, había un guayabo que diera fruta y de esa fruta se comía, ¿no? Este libro no es solamente frutos nativos, sino que tiene una etapa nueva de mi investigación gastronómica, que son las malezas comestibles. Las estaba incorporando ya a muchas recetas. Me parecía buena idea juntar malezas comestibles con frutos nativos para darle una entrada en ese libro. Yo siempre digo que los uruguayos somos muy charrúas porque somos muy recolectores. Nos encanta juntar hongos, nos encanta juntar algas, yuyito para el mate, la época de la marcela, la carqueja. Siempre andamos con cositas en los bolsillos. Y eso es porque esencia de ser uruguayo es ser recolector. El libro tiene como una parte de fotografía de lo que es la casa, lo que es la chacra, lo que son los campamentos que se hacen acá, las reuniones con amigos, los cursos. Entonces tiene como mucho de lo que es Ibirapitá. Nosotros hemos cambiado la forma de comer de un tiempo al otro, es decir, vamos a un supermercado y compramos puré en una caja, sintético, y no compramos papa, real, de la papa que cultiva el productor acá nomás en San José. El ir a comprar todo envasado, el creer que estamos comprando miles de cosas diferentes, estamos comprando la misma en diferentes cajitas o de diferente color o con diferente nombre, pero es siempre el mismo tipo de maíz, el mismo tipo de papa, el mismo tipo de tomate, cuando se cultivaban cientos de tipos de papa, cientos de tipos de tomate, cientos de tipos de manzana. Entonces, si nosotros compramos con la lógica de que esté todo lindo y todo igual y que todo sea súper dulce, súper salado porque está ya condimentado, esa es la pérdida de producto real, que el que lo planta es un productor familiar.
más difícil para un productor es salir a vender, porque todo el tiempo lo estás dedicando a plantar, a cosechar, a estar en el campo. La influencia política que puede tener un consumidor es mucha, aunque nos parezca que no hacemos nada cuando vamos a comprar. Sí lo hacemos. Es primero saber del origen del producto, cómo lo plantaron, dónde lo plantaron y qué consecuencia podría traer que yo compre el ajo de China y no compre el ajo de Canelones. ¿Qué más? Nada más. Buenas, ¿cómo andan? Engolados, sí. Sí. Está bueno para limpiar. Exacto, que la gente lo asocia a la tos y a la garganta. Y en California las usaron para hacer los experimentos para sacar la famosa harina de lombriz. Entonces quedó el bote de la roja California. El no respetar la estacionalidad de la fruta es un problema de educación. Porque ahora vamos al supermercado y encontramos tomate todo el año y la gente ya no tiene ni idea cuándo es en realidad la época del tomate. Entonces ahí lo importante es educar al consumidor y el mejor consumidor para educar es el niño, porque es el que más caso te hace y al que más puedes influir. Y a través del niño a los padres, porque el niño es el impulsor que los padres cambien de hábito. Porque a mí me pasó, yo cambié todos mis hábitos por mis hijos. Entonces a veces enfocamos mal el mensaje hacia los padres y en realidad el mensaje tiene que ir hacia los hijos y la educación hacia ellos, porque es más fácil cambiar un hábito a un niño que a un adulto. Entonces si nosotros no tenemos una educación donde los chiquilines planten, cocinen, prueben y sepan la estacionalidad del producto, va a ser muy difícil que cambiemos la cabeza del consumidor final. Mi primer trabajo que tuve a los 16 años fue en educación. En el momento que empecé a estudiar gastronomía, uní las dos cosas. Trabajar la educación a través de la cocina, y a través de la cocina y a través de la huerta. La escuela en Uruguay está muy centralizada. La alimentación de las escuelas del Uruguay se planifica desde una oficina en Montevideo y se planifica hasta para las escuelas de Rivera. Entonces ahí ves la centralidad que tiene Uruguay. Entonces es muy difícil una apertura hacia saber qué se produce localmente si yo tengo mi oficina en Montevideo. Por más que haya en cada escuela una nutricionista, no se hace un trabajo de campo porque no se sabe qué se produce y no se sabe lo que se come. Porque no se come lo mismo en Rivera que en Montevideo y no se come lo mismo en Cerro Largo que en Fraivento. Porque estamos regidos por las fronteras y por las zonas geográficas del Uruguay. Por más que Uruguay sea chiquito, no es chiquito como para que seamos todo una cosa uniforme, que comemos lo mismo, que plantamos lo mismo y que tenemos la misma cultura alimentaria. Burucuyá del monte, Burucuyá, dame tus frutos maduros color savia. Pitanga de los arroyos, Ñangapiré, con tus ásperas dulzuras calma mi sed. Arasá bueno y sabroso de linda flor, hazme un filtro con tus hojas para el amor de mi patria y de este sol. Si no cases mi bandera, mi color. Y la mostaza para rellenos. Ya podemos hacer una pascualina, podemos hacer una tortilla voladora como hicieron ayer. Con verde azulado, que se come la hoja y teníamos un cale morado.
Ahora lo vamos a mirar. Esta se usa la hoja y la cebolla de verdeo se usa la raíz. Esa hay que cortar bien chiquita. Bien chiquitita. Allá que tenemos... En la primera hoja vamos a poner de título, visitamos la huerta. Pero con los frutos nativos en sí, lo que hacemos todos los años es llevar guayabo, porque justo está en la época que empiezan las clases, y hacer los laboratorios del gusto, que es un trabajo que hacemos con fichas, que en la ficha dice si es dulce, si es ácido, a qué se le parece, la forma de la cáscara, el color de la pulpa, como que entren a usar todos sus sentidos en una misma clase con diferentes tipos de guayabos, con diferentes niños. Hasta que no se tome la alimentación como una cultura, va a ser difícil cambiar la cabeza. Entonces hay que hacer una búsqueda de la cultura alimentaria de la zona, qué se come y qué se planta, y ahí armar los menús y armar las compras y empezar a comprar local. Entonces el tema también de que se fomenten los mercados locales es una forma también de juntar un poco toda la producción de esa zona y sea más fácil de ir a comprar. Estaría buenísimo que una escuela pública de Atlántida planifique su compra semanal con el mercado local. Identidad es lo que usamos nosotros y nosotros tenemos una muy fuerte carga de identidad con el tomate, la papa, el boñato, el zapallo, el maíz, después la carne. Nosotros en la ciudad comemos mucha vaca, pero en el interior se come mucho cordero. Voy a llevarme 2 corvinas. ¿2 corvinas? Voy a llevar de las 2 más grandecitas que tenga para la parrilla. Todos. Precioso. 7 kilos pescado. ¿Te limpio de qué? Y bueno, limpiame otra más chica y ya está, lo completamos los mismos. Increíblemente, aunque se saque mucha pesca en Uruguay, casi no se come pescado, porque es algo cultural, nuestra cultura gastronómica, y es un insumo muy local y muy grande, pero casi no se usa. Nos vemos, gracias. Como productora, a mí me solucionaría venderle todo a una sola industria, que venga y se me lleve la fruta y no me complico. Pero a mí el tema con la fruta es otro. Mi tema es que sea una fruta nuestra, que la consuma el uruguayo, porque es una fruta nutricionalmente súper buena, es una fruta muy adaptable porque es nuestra, que se puede plantar bien, que tienen que surgir muchos más productores, tiene que haber muchos más productores de fruta nativa, y empezar a trabajar en forma fuerte, pero a partir de que haya una producción mayor para poder después llevarla a la industria. No como primer paso, sino como paso final. Dentro de 2-3 años, donde cuando haya una gran producción de fruta, porque la va a haber, porque ya la hay, de guayabo y de arazá, va a haber lugares donde ofrecerlos porque la gente ya tiene todo ese conocimiento previo de qué es un guayabo,
qué es un arazá y encontrar productos como una cerveza de guayabo de arazá, o encontrar un licor, o encontrar una mermelada, o fruta fresca en una frutería. Entonces todo eso, ese trabajo previo, que fueron 10 años capaz, impulsó mucho esta industria que ya va a estar lista. Recién ahora, hará 10, 15 años que se está pensando en una cocina uruguaya, y son las charlas que tenemos entre los cocineros de si existe la cocina uruguaya, si hay una cultura gastronómica. Para mí existe y siempre existió una cocina uruguaya porque siempre comimos, y comimos uruguayo, no comimos de otro lado, digo. Entonces la cultura yo creo que la da el producto y la mezcla esa que tenemos nosotros. Es nuestra. Mi militancia es muy política. Yo hago política en todo lo que hago. En la forma que cocino, en la forma que compro, en la forma que vivo, cómo produzco, y cuando educo también utilizo mucho la política. Si nosotros no empezamos a poner nuestro granito de arena, a ir a trabajar a las escuelas de contexto crítico, a trabajar con los gurises, a enseñarles a plantar, a enseñarles a tener un poco de dignidad, porque cuanto más apartados estamos, cuantos más muros, Uruguay está lleno de muros. No tendremos muros físicos, pero hay muros mentales enormes. Los muros que no dejan a la gente ir a una escuela, a trabajar con los gurises, hacer una actividad en el barrio, porque tiene miedo de que en realidad los miedos no los ponemos nosotros mismos, sino hacemos algo para cambiar, no va a cambiar nada, y cuanto más apartados, más encerrados, más enjaulados estemos, más muros. Para mí esos son muros, y en Uruguay hay muchos muros. Nunca me imaginé vivir toda mi vida en Holanda o en otro país que no fuera Uruguay y envejecer menos. Sabíamos que sí queríamos comprar una chacra, que sí queríamos vivir en el campo. Alejandro creo que lo tenía más visualizado, porque él era como yo, muy desordenada, él muy cuadrado en muchas cosas y organizado, ¿no? Yo creo que él lo tenía todo muy pensado. Yo lo acompañaba, también tenía mi idea, pero yo soy más volada, lo mío es mucho más, mis recetas me las imagino. Entonces, claro, el proyecto va a ir mucho más lento porque yo sigo siendo media volada. Estoy tratando de compatibilizar en esta nueva etapa de la vida el bajar a tierra. Claro, mi cable a tierra era él, ahora tengo que ser yo misma mi cable a tierra. Entonces, va a costar, pero las cosas salen. Sí salen. Está buenísimo. Basta.
cerveza, la está tomando frente a nosotros. Está riquísima. Está buenísimo.